Bueno. Mientras hace eso, bueno, lo que les había dicho en la clase pasada es que yo iba a dar hoy un algoritmo que mejoraba de Moscar. Pero después estuve hablando con Diego y me dicen que, por ejemplo, la mayoría no empezó con el práctico de Moscar, sino van a empezar hoy. Y que sería bueno que vieran por lo menos un práctico de Moscar para ir practicando antes de ver el siguiente. Así que había pensado, digo, bueno, entonces lo doy, empiezo con ese teorema el viernes, ese algoritmo el viernes, y hoy doy la parte de la prueba que nos faltaba de Brooks, pero seguí hablando con Diego y me sugirió, ¿por qué no daba PNP? Pues digo, bueno, pues PNP me ha dado para 2 clases y me dice que andan bien, que vendría bien 2 clases de práctico antes de empezar con Dini, así que me parece que eso fue, no es que me parece, ahora después decidí eso, después de haber preparado la clase de Dini y después de haberla preparado para Brooks, al final decidí, bueno, vamos a dar un PNP. Así que voy a ver si pongo acá esto, compartir, ¿cómo se comparte? Presenta. Bueno, me está poniendo ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bien. No, porque se me puso el cosito ese que está pensando, así que no sé si se me trabó todo o qué. Le puse que presente el documento, vamos a esperar a que venga. Pero bueno, les voy adelantando. El PNP es una teoría de las más importantes de teoría de computación. Y alguna gente dice que es la más importante. Así que tienen que verlo en algún momento. ¿Ahí se ven? ¿Ven ustedes? No veo que esté compartiendo. No. No, no se ve. A ver. Ahí. ¿Esta? Sí. Una ventana o una pestaña, no sé dónde lo tenés. ¿En internet o en tu compu? Acá. Entonces una ventana. Una Una pestaña. pestaña es. Ahí está. Ahí. Y ahora compartir. No, me había salido otra. Había cliqueado mal yo. Ahora sí debería andar. De vuelta se volvió a clavar. Y lo que pasa es que es lo que no me gusta de dar clases virtuales. Da todo mal. ¿Y ahora? ¿Sí lo ven? Sí. Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Bueno. Entonces, como digo, esta es un área importante y hay que cubrirla en cualquier carrera de licenciatura en computación razonable. El problema es cuándo cubrirla. En otros lados, este es todo un curso. Toda la parte de teoría y complejidad teórica. Como les dije el primer día, el problema es que, bueno, acá no decidieron no dar todo un curso, sino meterlo en algún lado y me lo encajaron acá. En realidad, si uno lo quiere ver bien, uno tiene que esperar a 4º año, porque uno tiene que definir las cosas formalmente usando máquinas de Turing, que solo ven en 4º año. Y de hecho, cuando vino la CONEAU, se quejó de esto, porque dijo, pero ¿cómo la van a dar acá si van a dar PNP y no han visto máquina de Turing? Entonces, bueno, yo le expliqué más o menos cómo es que lo dábamos y el hecho de que en realidad solo se daba un pantallazo, o sea que tampoco es que demos tanto. Y bueno, entonces se conformaron, una, con que fuera solo un pantallazo y 2, con que dije, bueno, si es solo un pantallazo no hace falta que den máquina de Turing antes de ver PNB, total, después ven las máquinas de Turing en 4º año, así que lo aprobaron.
y bueno, eso no es algo que decía yo, no, es la CAC decidió que vayan este año, así lo tenemos que dar este año con las herramientas que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a dar hoy? Estoy siguiendo, no tenía ganas de volver a tipear todo de vuelta, así que voy a hacer las filminas del año pasado, pero no del todo exactamente. Pero vamos a empezar con problemas de decisión, lo que son, y después las dos clases estas, P y NP. La P, claramente, les voy adelantando, es de polinomial, pero la NP no es de no polinomial, aunque parecería que es así, no es así. Y vamos a tratar de definir bien exactamente qué es lo que es y todo eso. La clase de hoy es más bien es una serie de conceptos, algunos de los cuales son difíciles, pero la clave va a venir en la clase que viene, que es la que vamos a dar presencialmente. Los teoremas fuertes ahí van a estar ahí, pero primero tenemos que dar todos estos conceptos para que se entienda lo que voy a dar en la clase que viene. Entonces, primero definamos qué problemas vamos a tratar. Los problemas que vamos a tratar son los llamados problemas de decisión. Un problema de decisión es un problema que tiene solo dos respuestas posibles, que pueden ser 1 o 0, azul o rojo, lo que sea, pero en general le vamos a llamar sí o no. Y bueno, entonces vamos a dar primero algunos ejemplos de estos problemas de decisión. Pero antes que nada quería mencionar que una cosa es un problema de decisión y otra cosa es un problema de cálculo. Son dos tipos de problemas distintos. En el problema de decisión solo estamos interesados en esas dos respuestas. Entonces, por ejemplo, muchos de estos problemas, como son históricos, tienen nombre, así uno se refiere a estos nombres. Un ejemplo es primo. Dado un número natural n, es n primo. Esperen 2 segundos, quiero ver qué pasa. Bueno, listo. Lo único que queremos saber es si n es primo o no, y no si, por ejemplo, si no es primo, encontrar la factorización. Eso no. La pregunta es solamente, ¿es primo o no es primo? Otro problema es invertibilidad. Supongamos que tenemos una matriz cuadrada, es decir, el número de filas es igual al número de columnas, n por n para algún n. Y la pregunta, por sí o por no, es si A es invertible. Otro problema es conectividad. Dado un grafo G, por sí o por no, decidir si G es conexo. Algunos problemas, que son problemas de cálculo, se pueden transformar en un problema de decisión agregando un número al problema en sí. Por ejemplo, un problema es B flujo, donde B es un número. O sea, en realidad esto no es un problema, sino una familia de problemas. O sea, sería, por ejemplo, 3 flujo, 5,5 flujo, pi flujo, 17.000 flujo, etc. Y que sería que dado un árbol n y unos vértices S y T, si existe un flujo de S a T con valor V. Otro problema, también que depende de un parámetro, es K-color, que de vuelta esto es una familia de problemas. O sea, puede ser 2 color, 3 color, 4 color, son todos problemas distintos. Dado un grafo G, existe un coloreo propio con K colores de G. Y uno interesante que después vamos a dedicarle un cierto tiempo es K clique, y es dado un grafo G si existe un subgrafo completo de G con K vértices. Esto se llama K clique porque no sé quién le llamó a un subgrafo completo de G con K vértices una clique, probablemente venga del francés, la verdad que nunca estudié de dónde viene, y entonces, bueno, se le llama así, K clique. Entonces, como digo, en los últimos 3 casos, en realidad no tenemos un problema para cada uno de ellos, sino una familia de problemas. Y puede pasar que para algún K el problema correspondiente sea fácil, ya vamos a ver qué significa fácil, y para otros K sea difícil. O que para todos sea fácil.
Entonces, en general, todos los problemas van a ser de la forma, estos problemas de decisión van a ser de la forma, dado X en algún conjunto Y, si X tiene la propiedad Q, donde Q es alguna propiedad que pueden o no tener los elementos de Y. Los elementos del conjunto Y, o sea, los elementos de los cuales nos podemos preguntar algo, se llaman las instancias del problema. Entonces, por ejemplo, en primo, la instancia es un número natural. El conjunto Y es el conjunto de naturales. En invertibilidad, el conjunto Y de instancias es el conjunto de matrices cuadradas. Conectitud, el conjunto de grafos, y bueno, lo mismo para cada uno de estos. En realidad son dos casos particulares de lo siguiente. Dado dos conjuntos, Y y S, con ese subconjunto de Y, y dado un elemento del conjunto más grande, nos preguntamos si el X está en el conjunto más chico. Obviamente, si tuviéramos a S e Y listados y la lista no fuera muy grande, simplemente nos fijamos si el X está o no está en S. Pero en general lo que pasa es que estos son conjuntos grandes y el S no está dado explícitamente, sino que justamente viene en términos de una propiedad, la propiedad Q que llamé en la página anterior. Y esa propiedad puede ser difícil de verificar. Justamente ese es el problema que tenemos en muchos de estos casos. En algunos no, en otros sí. Entonces, en general lo que vamos a necesitar es un algoritmo que tome un X en Y y verifique si el X está en S o no de alguna forma. Y, por supuesto, lo que vamos a querer ver es qué complejidad tiene ese o esos algoritmos. Entonces, de acuerdo a la complejidad del mejor algoritmo que sepamos que resuelve este problema, es que vamos a clasificarlo de acuerdo a su complejidad. Entonces vamos a empezar primero con la clase más obvia, que es la clase, como había hablado, de la clase P de polinomial. Entonces la clase P es la clase de problemas de decisión, tal que existe un algoritmo que lo resuelve que es polinomial en el tamaño de sus instancias. En este contexto P es solamente para problemas de decisión, no para problemas de cálculo. Entonces, por ejemplo, invertibilidad está en P, porque ustedes vieron en numérico 2, creo, o numérico, no sé, un algoritmo que decide si hay invertible o no en tiempo polinomial, que es la reducción gaussiana. Pero fíjense que no estamos pidiendo calcular la inversa, que también se puede calcular en tiempo polinomial, pero ese es un problema de cálculo. Entonces, el problema de cálculo, de calcular la inversa, es un problema polinomial, pero no es un problema de decisión. Entonces, no está en la clase P, tal como está definida acá. Otro problema que hemos visto que dan en P son conectitud, porque vimos que tanto breadth first search como depth first search resuelven el problema de conectitud. O sea, uno lo corre y si todo lo que obtiene es una componente conexa, el grafo es conexo, y si no, no. Y son polinomiales porque son ODM. Así que este es otro problema que está en P. Y ya hemos visto, lo vimos la clase pasada, en realidad, que con Edmonds-Karp se puede resolver B flujo para cualquier B, así que B flujo está en P. En realidad lo que hace el Edmonds-Karp, recuerden, es encuentra el flujo maximal y el valor del flujo maximal. Pero entonces lo único que uno necesita, hay un ejercicio en el práctico que le dicen que si el valor del flujo maximal es, no sé, W, entonces entre 0 y W hay un flujo para cada uno de esos valores. O sea, uno puede encontrar un flujo de valor B para cualquier B entre 0 y el maximal. Entonces simplemente lo que hago es corro Edmonds-Karp, calculo el flujo maximal y veo si es mayor o igual que B. Y como vimos que Edmonds-Karp es polinomial, entonces ese es un problema que se puede resolver en tiempo polinomial. Bueno, dos color vimos al principio, no me acuerdo, creo que la primera o segunda clase, vimos el algoritmo que colorea un grafo con dos colores si se puede, y si no se puede, encuentra un ciclo impar y por lo tanto no se puede colorear con dos colores, o sea que ese algoritmo
es correcto y vimos que era polinomial. Entonces 2 color también está en P. No hemos visto, sin embargo, el siguiente saltito. Supongamos que quiero ir de 2 a 3. Quiero ver 3 color. Yo no le he dado ningún algoritmo polinomial para eso, así que en principio no sabemos si 3 color está en P o no. Y no me acuerdo si ya les había dicho o no, pero en realidad nadie sabe si 3 color está en P o no. Nadie en el mundo. O si alguien lo sabe, no lo dijo, pero dudo que alguien lo sepa y no lo diga. El que pueda responder si 3 color está en P o no, o sea, cualquiera de las dos opciones, se gana $1.000.000. Por eso dudo que alguien lo sepa y no lo diga, pero podría ser. ¿Se escucha todo bien? Sí, Pi. Bien, gracias. Entonces, antes de proseguir, tenemos que ver qué significa polinomial, el tamaño de las instancias, qué significa tamaño. Pero antes de ir con eso, quería decir que, bueno, justamente la clase que viene vamos a investigar en detalle el problema 3 color. Y parte del proyecto tiene que ver con 3 color, en realidad tiene que ver con 4 color, 5 color, 6 color, con todos esos. El proyecto no es para un problema de decisión, sino para un problema de cálculo, pero bueno, podremos transformarlo en un problema de decisión de la misma forma que transformamos en Moscar, podríamos transformarlo en un problema de decisión. Pero bueno, vamos a la clase que viene justamente vamos a hablar más en detalle de 3 color. Entonces, ¿qué es el tamaño de una instancia? Básicamente, recordemos todo esto, lo tenemos que correr en una computadora. Entonces, es la cantidad de bits necesarios para representar esa instancia en una computadora. O algo que esté relacionado con la cantidad de bits necesarios para representar la instancia. Entonces, en un grafo, lo determinante es el número de vértices y el número de lados. O sea, la cantidad de bits obviamente va a depender de qué tan largos son los vértices, pero uno asumando una representación razonable, que por ejemplo en el proyecto son todos U32, entonces es una constante, entonces lo importante ahí es el número de vértices y el número de lados. Obviamente si los nombres de los vértices fueran exponencialmente largos, bueno, eso sería otra cosa, pero en general es algo constante y lo importante es el número de vértices y el número de lados. En una matriz lo mismo. Obviamente, si las entradas fueran increíblemente grandes, pero suponiendo que sean entradas razonables, ahí el problema es el tamaño de la matriz, o sea, el número de filas y el número de columnas. Algo delicado es que pasa con, por ejemplo, en primo, o en general con problemas de decisión que involucran números naturales, donde las instancias son números naturales. ¿Cuál es el tamaño de esas instancias? Arbitrariamente grande, pues un número natural se puede ser tan grande como uno quiera, ¿no? Sí, pero yo me refiero a cuál es el tamaño en este sentido de, porque yo quiero hablar de polinomial en el tamaño de sus instancias. ¿A qué le llamo tamaño? No qué tan grande es, sino a qué le llamo tamaño. Entonces, como digo, en general es la cantidad de bits que necesito. Entonces, en un grafo el tamaño de la instancia es n y m. En una matriz el tamaño es la cantidad de filas y columnas. Y en primo, ¿cuál es el tamaño? ¿A qué le llamo tamaño de un número? Entonces, La cantidad de dígitos, digamos. claro, exactamente. Exactamente, la cantidad de dígitos. Porque la otra opción sería decir, el tamaño de n es n. O sea, mido n por n. El problema con eso, y bueno, la ventaja de decir eso es que en ese caso primo sería polinomial, porque simplemente miro todos los números menores, veo si alguno divide a n, la cantidad de números menores es n, entonces eso es O de n. Pero, como dijiste vos, en realidad no podemos decir que el tamaño de n es n, porque uno no representa los números, un número n guardando n bits. Salvo que, no sé, usáramos una computadora muy, muy vieja, digamos, de la era de piedra, donde cada uno dibuja los números poniendo una marquita, y entonces si quiero representar el número 100, tengo que escribir 100 marquitas. Entonces, ahí sí. Pero si no, es los números de dígitos. Y en realidad las computadoras trabajan en binario, así que es el número de bits.
Entonces, el número n en las computadoras se representa usando logaritmo de n bits, donde el logaritmo es en base 2. Entonces, un algoritmo que sea O de n, en realidad es un algoritmo O de 2 a la L. Entonces, es exponencial en el tamaño en el cual estamos representando a n. O sea, usamos los dígitos, pero no en realidad los dígitos, sino los bits, o los dígitos módulo 2, si querés. Entonces, el algoritmo naive ese de chequear que un número es primo mirando todos los menores no sirve, porque eso es exponencial en el número de bits. Esto se ve, por ejemplo, con un ejemplo. Supongo que queremos verificar si números de 30 bits, o sea, un poquito más chicos que U32, son primos o no. Eso lo podemos hacer muy rápido. Pero supongo que triplicamos el número de bits. Entonces pasamos de 30 a 90. Entonces ahora no tenemos el triple de números. Ahora tenemos 1 trillón de veces más números. Entonces lo que era fácil con 30 bits, o relativamente fácil, ahora se vuelve imposible. Entonces el número de bits es lo importante. Ya voy a volver a primo para hablar un poco más de primo, sobre si es polinomial, no es polinomial, qué tipo de algoritmos se usan. Pero primero quiero, o sea, todo esto que estoy diciendo, si me preguntan, ¿va al final? Bueno, si no va al final, o sea, sí va en el sentido que tienen que saberlo, porque si no, no van a entender lo que voy a dar el viernes. Pero no hace falta que sepan todos los detalles de lo que digo hoy. Pero sí es importante para su cultura general, o sea, es lo que piden que uno dé, que por lo menos vean un pantallazo de todos estos problemas. Obviamente en otros cursos, no sé, agarran primo y están una clase o 2 clases con ese problema. Agarran esto y están un montón de tiempo. Nosotros no tenemos tiempo, pero por lo menos un pantallazo les voy a dar. Entonces veamos otra sutileza que hay con el tamaño de la entrada, que a veces uno hace que uno se confunda. En los ejemplos que voy a dar es más o menos obvio, pero a veces uno está leyendo un paper o algo y no se entiende bien alguna cosa por este tipo de cosas. Entonces veamos el problema acá, cliqué para explorar este detalle. Supongamos que queremos resolver K cliqué a fuerza bruta. Entonces, ¿qué haríamos? Buscamos todos los subconjuntos de K vértices de G. K cliqué, recuerden, es el problema de decidir si G tiene un subgrafo completo con K vértices. Entonces, simplemente buscamos todos los subconjuntos de K vértices que hay en G, y después miramos si entre esos K vértices que elegimos hay lados entre todos ellos. Si encuentro un subconjunto con K vértices donde hay lado entre todos ellos, eso es un completo de K vértices. Y si no, no. Si busco un conjunto nomás, lo único que estoy decidiendo es si ese conjunto es completo o no. Pero si los recorro a todos, voy a poder responder K clique a fuerza bruta. Entonces, este es un algoritmo de fuerza bruta que resuelve el problema de K clique, porque simplemente recorro todos los posibles subconjuntos y me fijo si alguno de esos es completo. O sea, tiene todos los lados. ¿Cuál es la complejidad? Entonces, primero, para cada uno de ellos, comprobar si hay lados entre todos ellos. Es un conjunto de K vértices. Tengo que mirar todos los lados posibles. Son K por K menos 1 sobre 2 lados posibles. O sea, son K por K menos 1 sobre 2 pares de vértices, digamos. Entonces, comprobar que hay un lado entre cada uno de esos es O de K cuadrado. Que es polinomial en K, pero en realidad no nos interesa porque K, este detalle nos va a interesar en muy poco tiempo, pero por ahora no nos interesa porque K en realidad, fíjense que está afuera. Acá no es parte de la instancia. K es un número fijo. O sea, acá estoy hablando, si bien le pongo K como una variable, porque puede ser cualquiera de estos problemas, acá estoy, cada problema es un problema concreto, es 2 cliqué o 3 cliqué. Por ejemplo, 3 cliqué es si tiene algún triángulo. 4 cliqué si tiene algún grafo completo K4. Entonces, está bien, es O en ese caso sería O de 16, pero eso es una constante. O sea, en realidad esto es O de 1. Para la instancia del problema que es G. Entonces ahora sí tenemos que ver, bueno, pero
revisar todos los subconjuntos, son un montón, ¿cuántos son? Y bueno, pero la cantidad de subconjuntos de K vértices de G es el número combinatorio n en K. Y recordemos que n en K es n por n-1 por n-2, etcétera, dividido K factorial por n menos K por n menos K-1, etcétera. Y si simplifico, el n menos K factorial, que está tanto arriba como abajo, entonces me va a quedar n por n-1, bla, bla, por n menos K más 1, dividido K factorial. El K factorial de vuelta es un número fijo, y el n por n-1 es un polinomio de grado K. Y es más, si el n es muy chico, en realidad podría simplificar, me va a quedar de grado n menos K, pero lo que importa en realidad son los n grandes, o sea que en realidad esto es un polinomio de grado K. Y K es fijo. Entonces esto es polinomial en n. K clique está en P. Que sea horrible el algoritmo y que en realidad si el K es muy grande no nos sirva mucho, porque va a ser, si el K es 100, vamos a tener un polinomio de grado 100 en n, que no nos sirve mucho, pero polinomial es. Entonces este K clique está en P. Para todo K. Bueno, acá el ejemplo que había puesto, recién dije 100 cliques, había puesto el año pasado un ejemplo con 10.000 cliques, lo cual tampoco sirve para nada. O sea, la sutileza es que no siempre polinomial, que haya un algoritmo polinomial, significa que es un algoritmo que se puede resolver fácilmente. Lo que sí vale en general es que si no hay un algoritmo polinomial, estamos en grandes problemas, no se puede resolver fácilmente. Y en general, la historia indica que una vez que uno encontró que un problema es polinomial, aunque el polinomio sea espantoso, una vez que uno ya sabe que es polinomial, viene otra gente y empieza a mejorar el algoritmo y ir reduciendo el grado del polinomio hasta algo más factible. O sea, por eso queremos ver si algo está en P o no. Pero este es un punto de vista de teoría de complejidad abstracta, entonces, desde ese punto de vista, K clique es polinomial. Dicho sea de paso, acá recalco de vuelta algo que ya habíamos visto en las primeras clases y lo tienen que haber visto en el práctico, pero que es un error que mucha gente sigue haciendo después, que cuando les decimos calculen G de G y tienen que demostrar que G de G es menor que K, y entonces alguien dice, bueno, demuestro que no hay ningún completo con K vértices. Eso no demuestra nada, eso resuelve K clique, no K color. Son dos problemas distintos. En los prácticos vieron ejemplos de grafos que no tenían triángulos y sin embargo requerían 3 colores para colorarse, o que no tenían K4 pero requerían 4 colores. Así que ahí ya tienen ejemplos. Pero además, desde el punto de vista computacional, estamos viendo que K clique es polinomial para todo K y no sabemos, y en realidad se sospecha que no es, que 3 colores estén en P. Con K clique tenemos el siguiente problema. Con K-color podríamos hacer lo mismo y hacer un problema color, pero no vale la pena porque ni siquiera 3 colors se sabe que está en P. Pero con K-clique se vuelven las cosas interesantes si transformamos esta familia de problemas K-clique, o sea, esta familia de problemas 2 clique, 3 clique, 4 clique, en un solo problema que vamos a llamar clique. Y que consiste básicamente en absorber la K y meterla adentro de la instancia. Es decir, dado un grafo G y un número K, la pregunta es si existe un subgrafo completo de G con K vértices. Entonces, la diferencia es que antes tenía muchos problemas. Tenía 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, etc. Y ahora tengo uno solo, pero el K ya no es más un número fijo, sino que es un número variable dentro de la instancia. Todos los otros que hemos visto, 2 cliques, 3 cliques, etc., son polinomiales, pero clique no.
o por lo menos no se sabe. ¿Por qué? Porque justamente K es parte de la instancia. Entonces, por ejemplo, como es parte de la instancia y podemos elegir K luego de elegir el G y darle eso a alguien para que decida, el K puede depender del N. Podría ser igual a N sobre 2, por ejemplo. Entonces, si usáramos el algoritmo anterior, tendríamos que revisar los N en N sobre 2 subconjuntos y eso no es más un polinomio. Como el K no está fijo, eso ahora es exponencial en N. Quizás haya otro algoritmo que sea polinomial, nadie lo conoce, pero ese algoritmo particular que demostraba que K clique era polinomial, no sirve para demostrar que clique es polinomial. Como digo, nadie sabe si clique es polinomial o no, y de vuelta, al igual con 3Color, el que resuelva si clique es polinomial o no, tiene un premio de $1 millón. La desventaja es que no se pueden ganar $2 millones porque si resuelven que clique está en polinomio o no, vamos a ver que automáticamente resolvemos si 3Color es polinomio o no. O sea que no es que puedan resolver clique por un lado y 3Color por el otro y llevarse $2 millones. ¿Es porque puedes hacer una traducción de un problema al otro? Exactamente. Porque están relacionados los dos problemas, aunque no parezca. Eso es parte de, o sea, en realidad el núcleo de la clase que viene son ese tipo de, ¿cómo dijiste vos? ¿Traducciones? Sí, conversión. Conversiones, claro. Vamos a ver Mapeo. exactamente eso la clase que viene. Cómo convertir problemas de uno a otro con un par de ejemplos. En un curso normal de estos, se pasarían meses haciendo conversiones. Nosotros no tenemos tiempo, entonces vamos a hacer un par nomás. Pero bueno, justamente tengo que armar en esta clase todo el aparato técnico para que la clase que viene se entienda lo que estoy haciendo. Entonces ahora vamos a entrar en esta clase que es la importante, que es la NP. Y que es un poco difícil de entender exactamente qué es lo que es, pero vamos a tratar de que se entienda. Las siglas son engañosas porque, de vuelta, mucha gente lee NP y dice, significa no polinomial, y esto no es correcto. De hecho, si significara no polinomial, las clases P y NP serían disjuntas, y no solo que no son disjuntas, sino que P está incluido dentro de NP. La N de NP es no determinístico. Así que NP significaría algo así como no determinístico polinomial. O polinomial no determinístico, si pusiéramos más. Recordemos que esto viene del inglés, en el inglés los adjetivos están al revés que en castellano. Entonces, ¿qué es un algoritmo no determinístico? Es un algoritmo que en algunos lados toma decisiones no determinísticas. Acá en algún lado tipeo mal y escribo determísticas en vez de determinísticas, pero bueno. Por ejemplo, ustedes hasta ahora vieron la parte 1 del proyecto, donde la parte 1 es simplemente leer el grafo, hasta ahora no van a hacer nada. Pero ya les voy a, como digo, hoy voy a subir la parte 2 y después va a haber una parte 3 que es, la parte 2 tiene algunas funciones y la parte 3 es ensamblar todo lo que han hecho hasta ahora en un main. Que los detalles los voy a dar más tarde, pero la idea básica, como les había dicho, es correr greedy con el bit, con el very important theorem ese que habíamos visto, de que si uno tenía un coloreo propio y reordenaba los vértices, poniendo primero los vértices de un cierto color, luego los vértices de otro color, etcétera, y corría con ese orden, y corría greedy, la cantidad de colores no aumentaba. Y bueno, pero eso de decir, bueno, primero voy a poner los vértices de color, no sé, 5, por ejemplo, eso puede ser una decisión determinística o no determinística. Yo puedo decir siempre, voy a correr con los vértices corriéndolo de esta forma. O puedo decir, no, voy a elegir al azar cuál va a ser el primer color. Y después voy a elegir al azar cuál es el segundo color, etc. Entonces, si uso una regla determinística, es decir, bueno, siempre voy a poner, por ejemplo, primero los vértices de mayor color, después los vértices de segundo mayor color, etcétera, hasta el vértice de menor color, eso es un algoritmo determinístico. Yo estoy determinando de antemano lo que voy a hacer. Pero si digo, voy a
elegir al azar de entre todos los colores posibles. ¿Cuál es el primero que voy a poner? Después el segundo, etcétera. Eso sería un no determinístico. El main que ustedes van a tener que hacer es no determinístico. Van a tener que usar algo al azar para ir haciendo las elecciones. Y espero que justamente me plegué a la idea de Diego de dar estas clases ahora porque esto les da una idea de por qué el proyecto es como es. Para definirlo exactamente qué significa que es un algoritmo no determinístico, como digo, hay que esperar a definir máquinas de Turing, y las máquinas de Turing se pueden definir como máquinas de Turing determinísticas o máquinas de Turing no determinísticas. Pero la idea la tenemos, sabemos lo que significa que un algoritmo haga elecciones al azar. Entonces, es perfectamente posible darlo ahora si no insistimos demasiado en la tecnicalidad. Bueno, acá esta frase que pongo acá tiene que ver con que el año pasado cuando di este tema ya les había dado el proyecto, pero ahora se los voy adelantando que no es igual al del año pasado, pero tiene partes parecidas, donde en particular hay partes no determinísticas que hay para ordenar colores o al principio para ordenar los vértices. Pero bueno, ahora tenemos el otro problema. ¿Qué quiere decir que el algoritmo no determinístico sea polinomial? Entonces, lo que queremos decir porque con polinomial, no, sí, con polinomial es que no importa qué decisiones tomemos, el tiempo para esa elección particular que hemos hecho tiene que ser polinomial. O sea, cuánto tardamos en hacer la decisión no está involucrado en el cálculo de complejidad. Lo que sí se pide es que para cualquier conjunto particular de decisiones que uno tome, el tiempo sea polinomial. O sea, no puede ser que para algún conjunto de decisiones el tiempo de polinomial y para otro de exponencial. En ese caso no es un algoritmo polinomial. Para todos los conjuntos posibles de decisiones, el algoritmo tiene que ser polinomial. Se tiene que correr en tiempo polinomial. De hecho, si la cantidad de opciones que tengo es finita, entonces simplemente transformo el algoritmo no determinístico en uno determinístico. Simplemente recorro todas las opciones y listo. Lo que pasa es que en general el conjunto de decisiones o no es finita, o es finita, pero hacer esta transformación hace que el algoritmo determinístico resultante no sea más polinomial. Entonces, si la cantidad de decisiones es no polinomial, por más que para cada una de ellas yo demore polinomialmente en resolverlo, si el total es no polinomial, el total sería no polinomial si lo quiero transformar de no determinístico en determinístico. Ahora, bueno, eso por un lado con respecto a la complejidad. Y justamente la idea de estos algoritmos es que cuando no tenemos un algoritmo polinomial, pero sí podemos hacer decisiones, un algoritmo polinomial determinístico, no lo tenemos, pero sí podemos hacer ciertas decisiones, entonces una buena como aproximación sería, bueno, transformo mi algoritmo no polinomial en uno polinomial tomando ciertas decisiones en el medio que por ahí tengo suerte y lo resuelvo. Entonces, esa es la otra tecnicalidad que tenemos que ver. ¿Qué significa resolver para el caso no determinístico? El caso determinístico es claro porque todas las opciones son determinísticas, así que si tomo una instancia X y le aplico el algoritmo determinístico, la respuesta es siempre la misma. Lo corra hoy, mañana a la mañana, mañana a la tarde o en un mes, la respuesta es siempre igual. Entonces yo puedo simplemente decir, bueno, resolverlo, que la respuesta que me dé sea la correcta. Ahora, en el caso no determinístico, como estoy haciendo distintas elecciones, la respuesta puede no ser siempre la misma. Y de hecho, los casos de interés cuando no es siempre la misma, porque si la respuesta siempre fuera siempre la misma, y bueno, no hace falta que tome decisiones, tomo una cualquiera fija y listo, y me fijo lo que da y listo. Entonces, de vuelta acá esto, el año pasado yo se los había dado, ya habían visto el main, ustedes no, pero imagínense, es un algoritmo para colorear.
Entonces nosotros podríamos correr ese algoritmo para colorear con opciones no determinísticas, y si nos da que lo podemos colorear con 3 colores, decimos que sí, y si no, que no. Pero entonces, dependiendo de las elecciones que hagamos, vamos a tener distintas respuestas. En realidad, vamos a tener distintas respuestas si el grafo no se puede resolver con 3 colores. Si no se puede resolver, colorear con 3 colores, la respuesta va a ser siempre no, pero como nosotros no podemos recorrer todas las respuestas posibles, todas las opciones posibles, no vamos a saber que la respuesta es siempre no. Si no, no tendríamos por necesidad de correr el algoritmo. Entonces nosotros podemos correr el algoritmo y obtener no, 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 y no saber. Una vez que obtengamos sí, entonces listo, sabemos. Pero entonces la diferencia en este caso es que si decimos sí, o sea, corremos algún algoritmo de coloreo, obtenemos 3 colores y decimos sí, entonces el algoritmo es coloreo con 3 colores. Y si decimos que no, no sabemos nada. Así que en realidad no es que la respuesta sea sí o no del algoritmo, sino que debería ser sí y no sé. O sea, no, no. Bueno, entonces voy a dar la definición, pero hay que aclarar que hay una diferencia entre que lo resuelva para el sí o que lo resuelva para el no, cosa que esa diferencia no existe en los algoritmos determinísticos. Los algoritmos determinísticos, como lo resuelven para las dos opciones, si da sí es sí, si da no es no. Y acá podríamos tener un algoritmo que si dijera que sí es porque sí, y si no, no sabe, o podríamos tener un algoritmo que si dijera que no es no, y si no, no sabe. Entonces son dos opciones distintas. Entonces, decir que un algoritmo no determinístico resuelve un problema de decisión para el sí, es decir lo siguiente. Las únicas respuestas posibles son sí o no sé. Y si la respuesta que da el algoritmo para una instancia concreta es sí, entonces la respuesta es sí. La respuesta del problema de decisión es sí, si el algoritmo dice sí. En ese sentido es correcto. Y si la respuesta del algoritmo es no sé, no se puede concluir nada. No se puede concluir ni que no, ni que sí. Ahora, si esta fuera mi única definición, entonces tendría un algoritmo no determinístico que resuelve todos los problemas, porque ¿qué es lo que hago? Corro un algoritmo que en tiempo de 1 diga no sé, y listo. Pero obviamente eso no es lo que quiero. Entonces se agrega una condición más para que el algoritmo sea útil. Supongamos que tomamos una instancia cuya respuesta es realmente sí. Entonces debe existir alguna opción entre todas las elecciones no determinísticas que hago que hagan que la respuesta del algoritmo sea sí. O sea, si corro un algoritmo no determinístico para todas las opciones y la respuesta original es sí, alguna de esas opciones debe decir sí. O sea, lo podemos pensar en términos de multiuniverso, ya que está de moda, y decir que en un algoritmo no determinístico, en realidad, corro diversas copias determinísticas del algoritmo en universos paralelos, y en cada universo paralelo elijo una opción distinta. Entonces, decir que lo resuelve es que en algún universo paralelo dio la respuesta correcta. Dijo sí. Decir que lo resuelve para no es lo mismo, pero tenemos que intercambiar todos los sí con no, salvo los no del no sé. O sea, un algoritmo resuelve un problema para el no, si las únicas respuestas son no o no sé, y si dice no es porque la respuesta es no, si dice no sé no podemos concluir nada, y si la respuesta es no, con la instancia X, entonces hay alguna opción que haga que la respuesta del algoritmo sea no. Acá el año pasado había puesto un ejemplo basado también en el algoritmo del año pasado. El de este año va a ser ligeramente distinto, pero esta parte es más o menos parecida, excepto que esta función de la teoría de vértices no está, pero hay un equivalente. Y que tiene que ver con una pregunta que me hizo alguien el otro día en clase,
el segundo día de clase, creo que me la hicieron, que era lo siguiente. Recuerdan, yo probé que si bien Greedy no siempre da GDG, hay algún ordenamiento de los vértices que hace que Greedy devuelva GDG. Además probé el bit, diciendo que uno puede reordenar los colores e ir corriendo. Y alguien me preguntó, bueno, pero si yo empiezo desde algún grafo, corro Greedy o tengo un coloreo, y después voy reordenando todos los colores de todas las formas posibles, alguno de esos ordenamientos me va a dar GDG, y yo le dije, no se sabe. Y de hecho le dije que hay ejemplos donde uno puede construirlos a mano, específicos, en donde, por ejemplo, uno empiece con 1700 colores y cualquier reordenamiento de los colores se mantenga en 1700 y no baje de ahí, a pesar de que el grafo por ahí se puede colorear con 4 colores. Entonces, hay una diferencia entre esas dos cosas. Entonces, un algoritmo que simplemente intercambiara los colores no resolvería el problema 3-color, porque no tenemos garantizado de que haya alguna permutación de colores que vaya a resolverlo. Pero sí tenemos garantizado que haya una permutación de vértices que lo resuelva. Entonces, por eso, en el main que nosotros les vamos a pedir, van a tener una parte en donde van a comenzar aleatorizando los vértices, no los colores, para asegurarse de que hay alguna posibilidad de poder resolver el problema. Entonces, no va a haber una función este año aleatorizar vértices, pero hay un equivalente que hace lo mismo. Va a hacer lo mismo en conjunción con otra. Ya cuando suba las especificaciones se van a dar cuenta. Y también quería decir esto porque eso justifica por qué estoy dando las funciones que estoy dando en el proyecto. Sin esa función, no tendríamos ninguna garantía de poder romper una estructura particular que tenga algún grafo. Bueno, eso era una nota aparte. Entonces ahora podemos definir la clase NP. La clase NP es la clase de problemas de decisión que puede ser resueltos por algún algoritmo polinomial no determinístico para todas las instancias cuya respuesta sea sí. O sea, resuelve los sí. Y entonces me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los no? Con los no se hace la misma definición, pero ahora se llama CoNP. Obviamente, si tengo un problema y hago el problema de cambiarlo, o sea, de hacer el switch del sí por el no, entonces el problema dual va a estar en el CoNP y viceversa. Entonces, por eso estas clases son similares, pero digo, los problemas son distintos, están en una clase o en la otra. Obviamente, si yo puedo resolver un problema determinísticamente, entonces también lo puedo resolver no determinísticamente, simplemente no haciendo ninguna elección o tirando una moneda y ignorándola. Entonces, P está en NP y también está en CoNP. O sea que es un subconjunto de los dos. Entonces, cualquier problema que de los que están en P, de los ejemplos que hemos visto, están en NP. Y como dije, un problema que está en NP y no sabemos si está en o no en P es 3-color. Y otro es cliqué. Pero, ¿por qué está en NP? Bueno, porque dimos un algoritmo no determinístico que lo resuelve para el caso sí. Simplemente elegimos algún ordenamiento de los vértices, no determinísticamente, corremos greedy y si me da que se puede correr con 3 colores, listo. De hecho, hay uno más fácil, que en vez de hacer por ordenamiento los vértices, simplemente elijo algún coloreo con 3 colores y después me fijo, el coloreo lo elijo no determinísticamente y luego me fijo polinomialmente si ese coloreo es propio. Eso también lo resuelve. Entonces, estar en NP, está en NP. Lo que no se sabe es si está en CoNP. Porque no se conoce ningún algoritmo que lo resuelva para el no. Que sea o sea, seguramente que no se conoce ninguno determinístico, pero tampoco ni siquiera se conoce uno no determinístico.
Porque no basta con decir, elijo un coloreo, me fijo si es propio y si no es propio digo que no, porque eso no lo resuelve. Tiene que ser algo que, si realmente un grafo no es coloreo con 3 colores, haya alguna serie de decisiones que yo tome que me digan sí, no es correcto y no es coloreable y de repente es correcta. Y nadie conoce uno. Bueno, de vuelta cliqué esta en NP porque lo único que tengo que hacer es hacer el mismo algoritmo que di antes, no determinísticamente. O sea, elijo un subconjunto de K vértices no determinísticamente. Entonces ahí no me importa cuántos son porque la elección es una. Verifico si es un conjunto completo. Ahí sí importa que sea O de K cuadrado, que es un polinomio en K. Y al igual que el caso anterior, tampoco sabemos si está en CoNP o no. Uno que está en CoNP es primo, fácilmente. Recordemos que primo es dado un número n, decidir si es primo o no. Entonces, la respuesta para el no la podemos chequear no determinísticamente. Elegimos un par de números entre 1 y n, mayores que 1 y menores que n. Los elegimos no determinísticamente, al azar, y después verificamos si el producto de los dos números da n. La multiplicación es polinomial, así que esto es polinomial. Y si efectivamente el n es producto de esos números, entonces podemos responder con certeza que no es primo. Acá se trabó algo. Pero ¿cómo sabes si eso efectivamente termina? ¿Y cómo no termina? Si estoy diciendo, elijo no determinísticamente un par de números, hago el O producto y sea, verifico que si sea n. elegís no determinísticamente, o sea, al azar, siempre tenés la chance de que elijas una y otra y otra y otra y otra vez los mismos No, porque no números. elijo una y otra y otra y otra. Elijo una sola vez. Ah, ok. El algoritmo no determinístico es elegís una sola vez y verificas eso. Obviamente lo podés volver múltiple, en múltiples rondas. Decir, bueno, voy a elegir no determinísticamente 100 veces. Eso también es un algoritmo. O sea, elijo 100 pares de números AB y verifico si alguno de ellos da igual al producto da igual a n. Lo que no hace es verificar para todos, porque eso ya pasaría a ser un algoritmo determinístico. ¿Está? Sí, ¿Hola? sí, eso lo resuelve. Gracias. O sea, justamente la esencia de todos estos problemas no determinísticos es eso. Como no lo puedo resolver chequeando todas las posibilidades, voy a hacer un análisis teórico de qué pasa cuando lo resuelvo haciendo algunas elecciones nomás. Siempre y cuando al hacer esas elecciones no se me complique demasiado. O sea, por ejemplo, esto no estaría en NP si la multiplicación no fuera polinomial, pero la multiplicación es polinomial en el número de bits. Pero bueno, si el n es producto de dos números, entonces no es primo, así que es correctamente que es no. Y viceversa, si el n no es primo, seguro que el a y el b existen, entonces alguna de las elecciones, en alguno de los universos paralelos a estos que estamos haciendo, va a elegir el a y el b tal que el n se iguala por b, y la respuesta va a ser no en ese universo. En el nuestro capaz que no sabemos, la respuesta será siempre no sé, pero sabremos que alguno alguna vez tomó esa opción. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es que, o sea, si yo elegí esos dos números no determinísticamente y el n no es producto? Eso no dice que n sea primo, solo dice que no se factorice como a por b. Entonces, primo no está por lo menos este algoritmo no dice que primo esté en NP. Este algoritmo solo resuelve el caso no resuelve el caso sí. Ahora, en el caso de cliqueo tres colores, nosotros vimos que estaba en NP y nadie sabe si estaba en CoNP o no. Y acá vimos que primo está en CoNP. Este algoritmo no nos dice nada sobre si está en NP o no, pero se sabe que primo está en NP. O sea, hay un algoritmo que no es obvio, y no lo voy a dar porque no es extremadamente complicado, lo damos
en quinto año, cuando damos el curso, pero no es trivial. Recién en 1975 se encontró ese algoritmo, o sea que no es que es algo que se supiera desde la época de Aristóteles, pero se probó que primo está en NP. O sea, hay un algoritmo que toma decisiones no determinísticas y devuelve una respuesta, y si dependiendo de esas decisiones obtengo un cierto resultado, puedo decir que sí, y si digo que sí, el número es primo. Y no consiste en tratar de factorizarlo o algo. Tiene que ver con, ustedes vieron en discreta 1, que si P es primo y A es un número menor que P, entonces A a la P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Y en realidad uno puede demostrar más cosas de ese estilo, y entonces hay un algoritmo que hace varias opciones y usa teoremas de ese tipo, y si todos dan bien, entonces para esas opciones que uno tomó, el número es primo. O sea, en el teorema formal que ustedes vieron es, si P es primo, A a la P menos 1 es congruente a 1. Lo que no es cierto es que si A a la P menos 1 sea congruente a 1, incluso para todos los A, P sea primo. Hay algo que se conoce como pseudo primos que satisfacen esa igualdad, esa congruencia, pero no son primos. Pero si uno complica más esas condiciones y tiene que hacer algunas elecciones aleatorias, entonces ahí sí, si la respuesta es sí, el número es primo. Como digo, no viene el caso en el curso pero existe eso, así que primo está en NP, intersección con NP. Y fue uno de los primeros, si no el primero, que se probó que estaba en NP, intersección con NP, que no fuera trivialmente polinomial. Y de hecho, bueno, eso desde el 75 se sabía que estaba en NP, intersección con NP, pero no había un algoritmo polinomial. Entonces, en el 2002, hubo 3 indios, Agrawal, de ese nombre siempre me acuerdo, de los otros 2 no, pero afortunadamente los escribí. Agrawal era el profesor y tenía 2 estudiantes, y entonces querían ver cuál era la razón estructural de por qué primo, a pesar de tener un algoritmo no determinístico que lo resuelve para el sí, y de tener un algoritmo distinto, no determinístico que lo resuelve para el no, no estaba en P. Y cuando se pusieron a estudiar por qué, para dar razones filosóficas, heurísticas, no sé qué sé yo, de por qué es difícil, nadie había encontrado una prueba que estuviera en P y por qué se suponía que no estaba en P, en realidad demostraron que sí estaba en P. O sea, muy lindo trabajo. Entonces, desde el 2002 sabemos que primo en realidad está en P y por lo tanto por eso está en NP y con EP, pero en realidad el orden de las pruebas no fue que primero estaba en P y después, sino que se probaron las dos cosas por primero y después se probó que está en P. El algoritmo es complicado y no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Involucra polinomios, anillos de polinomios. Se llama el test de primalidad de AKS por las iniciales de Agrawal, Kayal y Saxena. Y se ganaron un montón de premios, incluyendo el premio Gödel, que es famoso, y un premio Fulkerson, que es en honor al Fulkerson de Ford Fulkerson. Por demostrar esto de que primos estaba en P. La complejidad original de su algoritmo era O tilde de L era 12, ya voy a explicar qué es el tilde ese, donde, como siempre, el L es la cantidad de bits de N. O sea que no era muy eficiente, que digamos. O sea, ya O de L a la 12 sería no muy eficiente, pero el O tilde es un poco peor, porque O tilde significa que es O del L a la 12 por el logaritmo de L a la K para algún K, que no queda especificado. O sea, está bien que log de L es log de log, sería log de log, o sea que es algo chico, pero el K puede ser muy grande. Bueno, pero bueno, si queremos pensar que es O de L a la 12, es O de L a la 12, pero
igual era muy complicado. Después lo redujeron, la última que me fijé estaba en O tilde de la 6, capaz que lo han reducido un poco más. Pero no se usa. O sea, desde el punto de vista teórico es súper importante. El hecho de que Primo estuviera en P, como digo, fue una conmoción en el área, porque todo el mundo estaba seguro que Primo no estaba en P. Por eso ganaron tantos premios y qué sé yo. Pero en la práctica no se usa, porque a pesar de que es polinomial, L a la sexta y además las constantes metidas dentro de la notación O hacen que no sea muy, muy eficiente. En la práctica lo que se usa, porque es necesario para casi toda la Internet actual, determinar números primos grandes. Por grandes me refiero de 1000 bits para arriba, 2000 capaz. 1000 creo que están en este momento, sí. Creo que en este momento están entre 1000 y 1500 bits los primos que se usan. Los algoritmos que se usan para determinar que un número tan grande sea primo son probabilísticos. Que es un poco más que ligeramente distinto que los no determinísticos que estamos viendo. O sea, y ahora explico la diferencia. Estos test de primalidad probabilísticos, dado un n, si dicen no, entonces n no es primo. O sea, eso es 100% no. Y la diferencia es que si dicen sí o no sé, en realidad deberían decir no sé, entonces hay una probabilidad de que sea primo. O sea, no es que como los algoritmos que nosotros estamos diciendo que si dicen no es no, y si no dicen no sé porque no tienen la menor idea de lo que está pasando. Por ejemplo, el algoritmo que dimos acá, elijo el par de números AB y veo si es igual el producto a n. Si es igual, digo no. Y si no es igual, y no tengo la menor idea, o sea, no gané ninguna nueva información, salvo que no es justo, no es igual a esto, al producto todo, pero no estoy ni más cerca ni más lejos, daré un mínimo epsilon más cerca, sé que no son esos dos números, pero nada más. En cambio, los test estos que se usan son mucho más complicados, pero cuando dicen que falló el test, digamos, o sea que en vez de decir no, dicen algo, sí ganaron información, ganaron una cierta probabilidad de que sea primo. O sea, no es como el anterior que cuando el test no dice no, no gane nada. En estos test, si dicen no, es 100% seguro que no es primo, y si dicen sí, hay una probabilidad P de que sea primo, que puede ser un medio, un cuarto, que sé yo, si se lo corre una vez, pero en general estos test se los corren más de una vez. Entonces uno puede hacer que esa probabilidad sea tan cerca de uno como uno quiera, simplemente iterando el test más veces con distintas elecciones, porque esas elecciones son independientes. Entonces, por ejemplo, hay un test muy simple que da probabilidad de un medio. Entonces lo repito 40 veces, entonces para distintas elecciones, entonces la probabilidad de que si nunca me dijo que no, el número sea primo es 1 menos 1 sobre 2 a la 40. O sea, 99,99999%. Y son muy rápidos estos algoritmos, se demoran en algunos casos segundos, minutos. Entonces se usan más estos. Cuando uno necesita, es cierto que tienen no es 100% seguro, una probabilidad de error, pero uno asume esa probabilidad, la acepta. Hay otro algoritmo que es determinístico y que es polinomial o de L a la cuarta. La diferencia es que no se sabe si es correcto o no porque depende de otra hipótesis que tampoco ha sido probada y que para el cual también hay $1 millón, que es la hipótesis generalizada de Riemann. Entonces el algoritmo existe, pero no se usa porque no se sabe si es correcto. Entonces no se usa. Respecto de estos dos algoritmos que estaba hablando, de hecho, cuando salió la primera versión, habían dicho algo como que demoraba tanto que, está bien, el algoritmo en sí es correcto, pero siempre existe la posibilidad de un error en la máquina, algún bit flip, algún rayo cósmico que justo cayó, qué sé yo. Entonces la probabilidad de que si uno corre el algoritmo KKS, de que haya un bit flip en el medio del cómputo que haga que el cómputo dé mal,
es mayor que la probabilidad de correr un algoritmo probabilístico y que diga que es primo y que no sea primo. Entonces, por eso además se usan los probabilísticos. Otro problema similar a primo, que se llama factorización, y mucha gente los confunde los dos, y quería hablar un par de cosas sobre esto porque es importante distinguirlos. El problema de factorización es, si tengo dos números n y k con k menor o igual que n, si existe alguna a que esté entre 1 y k y que divida a n. Es decir, dado un n y un k menor, si n tiene un factor menor que k. O sea, acá no es simplemente decir que no es primo, sino además encontrar un factor. Ni siquiera hace falta encontrarlo, basta con saber que hay uno, pero entre un cierto límite. Si n es primo, la respuesta va a ser no, porque no tiene ningún factor, salvo uno y él. Pero podría pasar que corramos algún test, por ejemplo el AKS, sepamos que el n no es primo, pero no tengamos ningún factor. No conozcamos los factores, o los conocemos todos, pero por ahí no tenemos ninguno menor a k. Entonces la respuesta sería no. Este problema está en NP porque, bueno, elegimos un número menor que k y verificamos polinomialmente si lo divide. Y este problema que está en NP también está en CoNP. No se sabía si estaba en CoNP o no. Pero una vez que Agrawal probó que primo estaba en P, entonces se puede hacer un algoritmo que esté en CoNP para factorización. ¿Cómo es? Elijo no determinísticamente números A1 a R, con algún R, también elegido no determinísticamente, pero que sean todos mayores o iguales que K. Y luego verifico si N es el producto de esos números. Estos números no tienen por qué ser todos distintos, simplemente elijo R números, algunos de los cuales pueden ser iguales entre sí. Y luego verifico que N sea el producto. Entonces, la elección no determinística es una elección y el producto es hacer la multiplicación es polinomial. Y luego lo que hago es verificar que cada uno de estos sea polinomial. Digo, sea primo. Antes no se sabía si se podía hacer polinomialmente o no, pero gracias a Grawal y los dos estudiantes, sí, esto se puede hacer en tiempo polinomial. Y entonces, si todo me da bien, si las dos, tanto 2 como 3 son verdaderas, respondo que no, que no es cierto que n tenga un factor menor que k. Y si no, respondemos que no sabe. ¿Por qué resuelve correctamente el caso no? Porque si todos estos números son primos y n es el producto, la factorización en primo es única, eso lo vieron en discreta. Como es única, no va a haber números menores que k. Que lo factoricen. Y viceversa. Si no tiene ningún factor menor que k, la factorización prima tiene que ser todos con primos mayores o iguales que k, entonces esa elección concreta va a dar la respuesta no. Entonces factorización es uno de los ejemplos conocidos que están en NP y en CoNP y no se sabe si está en P o no. O sea, ahora tiene el estatus que tenía P antes del 2002. P era algo que estaba en la intersección de los dos y no se sabía si estaba en P o no, y se suponía que no, hasta que vinieron a grabar y compañía. Bueno, lo que hizo eso fue mover factorización en esta área, digamos, de estar en la intersección y no saber si está en P o no. No se sabe, y en realidad si la respuesta fuera sí, o sea, si factorización estuviera en P, bueno, ahí está el problema. Si está en P, pero es un algoritmo O de L a la 3 millones, no importa. Pero si está en P y el algoritmo es O de L a la 3, entonces sí importa, porque
justamente un montón de transacciones lo que hacen es elegir, depende qué algoritmo usen, pero pueden elegir dos primos. Uno que se usa mucho es elegir dos primos, multiplicarlos. Determinar si son primos o no se determina con estos algoritmos probabilísticos, se multiplican y lo que se publica es el producto, pero no los factores. Y cualquiera que tenga los factores puede hacer cosas, y el que no los tenga en teoría no. Entonces, de esa forma uno puede, por ejemplo, transmitir password, transmitir número de transacción de crédito. O sea, hay muchos algoritmos criptográficos que se basan en eso, de que es difícil, dado el producto de dos primos, determinar los dos primos. Si alguien encuentra un algoritmo eficiente para factorización, todos esos algoritmos se caen. Hay otros algoritmos que no dependen de factorización, pero dependen de algo muy similar a factorización, también se caerían. Así que hay que cambiar casi toda la estructura que se está usando. Y quería comentar que hay un algoritmo polinomial que resuelve factorización, pero en computadores cuánticos, que por el momento no son muy grandes. Hasta hace unos años el número más grande que habían factorizado era 21. Creo que ahora han factorizado 500 y pico, una cosa así. Pero digo, estamos hablando de números de menos de 10 bits. No creo que no llegó ni a 20 bits. O sea, y estamos hablando de que para que sea un problema es para problemas de 2000 bits. Igual están cambiando, están buscando algunos algoritmos nuevos que no dependan de factorización para su seguridad. Pero volvamos a lo nuestro. Hay mucho, o sea, factorización no se sabe, pero hay un montón de problemas que históricamente se probaron que estaban en NP y en CoNP y después se terminaron probando que estaban en P. Otro problema de eso que ahora está en NP, intersección con NP y no se sabe si está en P, es isomorfismo de grafos. O sea, dado dos grafos si son isomorfos entre sí. Este es un problema importante que tiene en realidad su propia clase de equivalencia y ha sido muy estudiado. Entonces, una pregunta que algunos se han hecho es si es cierto que P es igual a NP intersección con NP. Si es cierto, entonces en particular factorización va a estar en P, pero muchos otros, isomorfismo de grafos y varios otros más. Nadie sabe si esto es correcto o no. El consenso entiendo que es que no, pero el consenso no significa nada. Y bueno, obviamente, como es un problema importante, si lo resuelven, tienen fama eterna y pueden pedir un puesto en cualquier universidad del mundo que quieran, por haberlo resuelto. Algo similar, pero otro tipo de problema, es si NP es CoNP o no. O sea, si tengo un algoritmo no determinístico que lo resuelve para el sí, si automáticamente tengo un algoritmo no determinístico que lo resuelve para el no. No se sabe nada de esto. Y de vueltas, bueno, se sabe un montón, pero no concretamente la respuesta. Entonces, este problema resolverlo también les da fama eterna. Pero la pregunta importante es otro problema, que no solo les va a dar la fama eterna y un puesto, sino el $1.000.000 ese que estoy hablando todo el tiempo. Y más aún, si este otro problema, la respuesta es afirmativa, estos dos problemas que mencioné también es afirmativa. O sea, tanto NP es igual a CoNP y además P es igual a NP intersección CoNP. ¿Cuál es ese problema? El problema es si P es igual a NP. Esto parece como una locura absoluta porque estaríamos diciendo que todo problema que se pueda resolver no determinísticamente en tiempo polinomial se puede resolver en tiempo determinístico. Y en realidad, la clase NP se puede pensar que es la clase de algoritmos verificables polinomialmente. Quiero explicar un poquito más esto porque en realidad yo estoy dando NP con la definición original
En muchos libros dan esta otra definición que voy a dar yo ahora. Y de hecho, en algunos libros la clase NP le llaman clase VP, de verificable polinomialmente, pero muchos otros dan la definición de verificable polinomialmente, pero le siguen llamando NP porque NP es históricamente así se lo llama. Entonces, ¿qué quiere decir que un algoritmo es verificable polinomialmente? Muchos algoritmos, digo, muchos problemas de decisión tienen certificados para el problema. Es algo que, no importa cómo lo conseguimos, certifica una de las respuestas del problema. Por ejemplo, si bien el algoritmo es polinomial, olvidémonos por ahora de eso, ustedes, o sea, vimos en Edmonds Karp, cuando terminamos, en realidad ni con Ford Wilkerson ya lo habíamos visto, cuando terminamos no solo encontramos un flujo maximal, sino encontramos un corte minimal. Y la condición, ese teorema, el teorema de Blunt-Floyd-Minkat, decía que si el flujo era maximal, ese corte minimal existía, un corte con capacidad de corte igual al valor de flujo. Entonces, supongamos que yo tengo un problema con un nuevo enorme y corro Edmonds Karp, que lo va a resolver en tiempo polinomial, pero tarda, no sé, una semana en resolverlo, porque es un problema muy grande, con muchísimos vértices y muchos. Y entonces encuentro un flujo maximal y entonces, no sé, me lo pidió, qué sé yo, la Municipalidad de Córdoba me pidió que lo corriera. Entonces lo hago todo y le digo, yo te garantizo que este flujo es maximal. Y entonces, no sé, viene Yayo y me dice, pero yo cómo sé que es maximal. A ver, entonces que le voy a tener que agarrar el algoritmo y volvérselo a correr y decir, bueno, espera ahí una semana y fíjate que el algoritmo corre entero todo y que da esta respuesta. No va a querer hacer eso. Pero la otra posibilidad es que simplemente le dé el corte mínimo. Obviamente le tendré que enseñar Blunt-Floyd-Minkat a Yayo, no sé si lo sabe o no, no dudo. Le enseño todo eso y entonces le muestro, pero algunos de los técnicos lo deben saber. Entonces le doy el corte minimal, le digo, mira, acá tenés el corte minimal, la capacidad la vas a poder calcular muy rápido, acá tenés el flujo, calcula el valor, verifica que los dos sean iguales y ya sabes que el flujo es maximal sin tener que correr el algoritmo. Y entonces a él no le va a importar cómo yo llegué al algoritmo, si usé Edmonds Karp o usé uno de los algoritmos nuevos que les voy a dar más adelante, y no le va a importar cómo encontré el certificado. Él, si sabe la teoría, sabe que si alguien le da un flujo y un corte, y el valor del flujo es igual a la capacidad del corte, eso es un certificado de que el flujo es minimal. Es maximal, perdón. Un ejemplo más fácil es, por ejemplo, con invertibilidad, que un certificado de que una matriz invertible es la inversa. O sea, no importa cómo obtenga yo la inversa. Si ustedes dudan si una matriz es inversible o no, yo les tiro una matriz B y les digo, mira, haz el producto y fíjate que te da la identidad, ya sabes que es invertible. O sea, de vuelta, al igual que en el caso de flujo, este es un ejemplo solo para mostrar certificado, porque en realidad podemos encontrar la matriz en tiempo polinomial. Pero supongamos que no pudiéramos, el mero hecho de que alguien me lo dé, yo multiplicarlo sí lo puedo hacer en tiempo polinomial. Además, ciertamente multiplicar dos matrices es más fácil que invertir una matriz. Esta matriz B de invertibilidad es un certificado para el no, digo para el sí, pero no es para el no, porque si alguien me tira un certificado B y yo hago la prueba A por B y no me da la identidad, no sé si que A no sea inversible. Lo único que sé es que B no es la inversa. O sea, el tipo que me dijo que esa era la inversa me está mintiendo, pero la A podría seguir siendo inversible. Esto lo vieron también en álgebra, porque tiene que haber visto un teorema con varios sí, solo sí, de cuándo una matriz es inversible o diversos teoremas. Entonces, si una matriz es inversible, para todo vector columna, o sea, que sea n por 1, que sea no nulo, A por X es no nulo. Si la A es inversible, A multiplicado por cualquier vector no nulo tiene que dar un vector no nulo. Entonces un certificado de que A no es inversible sería dar un vector no nulo tal que A por X sea nulo. Entonces, en el caso de invertibilidad, bueno, lo que pasa es que en el caso de invertibilidad tenemos todas las cosas. Tenemos un certificado para el sí, tenemos un certificado para el no, y además sabemos que es polinomial. Pero en general no vamos a ver si es polinomial o no, y
podemos tener certificados para el sí, pero no para el no, o viceversa. Entonces, en el caso justamente de que el problema no se sepa si está en P, estos certificados son relevantes. Porque puede ser que no podamos resolverlo en tiempo polinomial, pero podemos verificar en tiempo polinomial la respuesta. Entonces, si alguien me la da y de alguna forma me da un certificado, yo lo puedo verificar. Entonces, ¿qué quiere decir un certificado para el sí? Tiene que ser, primero, que si la verificación que me dicen, acá está el certificado y este es el protocolo de verificación, yo sigo el protocolo con el certificado, si me das que es correcto, la respuesta tiene que ser sí. Y además vamos a pedir de que si la respuesta es sí, existe un certificado para el sí. Lo mismo de intercambiando sí con no. Entonces, NP es la clase de problemas cuyas instancias de sí pueden verificarse polinomialmente. Y con NP lo mismo con el no. ¿Por qué? Supongamos que un problema está en NP. Entonces, ¿cuál es el certificado que yo puedo hacer? Es simplemente la elección concreta de las elecciones no determinísticas que hicimos en el algoritmo que lo resolvía. Entonces, entrego eso como certificado y le digo, corre el algoritmo este que corre polinomialmente y verificarlo. Por ejemplo, para clique, un certificado es un subconjunto de K vértices y lo único que tengo que hacer en la verificación es verificar que eso es un grafo completo, o sea que tiene todos lados. Viceversa, supongo que hay un algoritmo que sea verificable polinomialmente. Entonces, ¿cómo lo transformo en un algoritmo no determinístico? Y simplemente lo que elijo al azar es algún certificado del conjunto posible de certificados. Lo elijo, lo verifico. Y entonces esto es un algoritmo polinomial que resuelve el problema para el sí. Entonces, esto es un granito más de arena de decir que P no debería ser igual a NP. Porque si P es igual a NP, entonces estaríamos diciendo que todo problema que puede verificarse en tiempo polinomial puede resolverse en tiempo polinomial. Y esto como que nadie lo cree. O sea, no es que nadie lo cree, hay gente que sí cree que P es igual a NP, pero son pocos. O sea, no sé, cada cierto número de años hacen encuestas hacen diversas encuestas, algunos entre todos los que hacen Computer Science y otras más restringidas entre la gente que hace Computer Science, pero en esta especialidad, o sea, en teoría de complejidad. Y la respuesta varía entre 80 y 98% de la gente que cree que P no es igual a NP. Igual podría ser 99,9% o podría ser 100% y no significar nada. O sea, pasaba mucho que Primo se creía que no estaba en P y después resultó que estaba en P. Y podría pasar que a pesar que todo el mundo piensa que P es distinto a NP, P sea igual a NP. Lo concreto es que nadie sabe si P es igual a NP o no. Esta pregunta se hizo por primera vez hace medio siglo, en el 71. Han pasado 50 años con un montón de gente tratando de resolverla y desde el 2000 con un premio de $1 millón en el medio y nadie lo ha podido hacer. Entonces, por eso es que mucha gente dice que este es el área más importante en Computer Science, básicamente porque tiene un problema que hace 50 años que nadie puede resolver y que es muy importante por sus consecuencias filosóficas y monetarias. A los alumnos, bueno, depende. Hay alumnos que les encanta esto y lamentan que solo demos 2 clases. Hay mucha bibliografía en la facultad, así que pueden ir a leerla. Y otros alumnos que se ponen contentos de que solo demos 2 clases porque es bastante complicado. Alguna gente después de ustedes posiblemente sigan esta área y aporte papers o lo que sea a esta área. Como digo, acá solo podemos dar un pantallazo general. Para empezar, probar que P es igual a P parece como, independientemente de que fuera verdadero, parece como imposible porque tenemos que agarrar para cada algoritmo, para cada problema en NP, y son infinitos, dar un algoritmo polinomial para cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos?
Bueno, no es tan así y vamos a ver enseguida por qué no es tan así. Cuando di esta clase el año pasado, dije que lo iba a dar la clase que viene, pero lo voy a dar en esta clase este año. Estoy cambiando un poco el orden. Para probar que P es distinto de NP, ¿qué hay que hacer? Habría que dar un problema que sepamos que está en NP y probar que no hay ningún algoritmo polinomial capaz de resolverlo, lo cual eso ya en sí es difícil. O sea, porque es una prueba de no existencia, es que hay que probar que ningún algoritmo polinomial lo puede resolver por algún motivo. Pero además estaría el problema que por ahí nos equivocamos, porque supongamos que quisiéramos probar que P es distinto en P y elegimos primo. Decimos, bueno, primo está en P y estoy bastante seguro que no está en P, entonces voy a intentar probar que primo no es polinomial y me la paso un montón de tiempo y resulta que el primo sí estaba en P. Mientras que alguna otra gente por ahí estaba dedicado a otro problema y ellos sí hubieran podido probar que ese otro problema no estaba en P. Pero resulta que tenemos un conjunto de problemas que son candidatos a que no estar en P, grandes candidatos. Uno de esos, como dije, es 3-color. La clase que viene, acá dije, el año pasado la di ahora, no la voy a dar ahora. La clase que viene voy a dar a otro candidato. Un candidato que ya di es cliqué. Ahora, como dijo, no me acuerdo quién fue el que dijo, en realidad todos estos problemas que son grandes candidatos están relacionados entre sí. Y eso es lo que voy a dar ahora. O sea, que quiere decir que están relacionados entre sí. Y eso además va a permitir resolver este pequeño problemita de que para resolver P igual a NP tenemos que resolver una ecuación polinomial para cada problema de NP y no es tan así. Basta con dar un problema, una ecuación polinomial para algunos problemas, o en realidad para uno solo, de una cierta lista de problemas. Porque están todos relacionados. No todos los problemas están relacionados. Digo, esta lista que vamos a dar está relacionada. Factorización, por ejemplo, no se sabe dónde está. O sea, factorización no se sabe si es equivalente a 3-color en dificultad. Se sabe que 3-color es más difícil que factorización, pero podrían ser equivalentes y nadie sabe. Entonces, para hacer eso, lo que quiero hacer, vamos de vuelta acá, tengo que cambiar a la otra. Entonces, no, era esta. Dejo de presentar esta. Y paso a presentar esta otra. No me va acá. Una preguntita rápida. Si quisiéramos aprender más sobre lo que es tipo encontrar clases de equivalencias entre problemas, ¿qué recomendaría para que veamos? Bueno, primero léete la Biblia, ¿cómo se llama? P versus NP, creo. Después le voy a subir la bibliografía. Esta es la Biblia de no completitud, que fue hecha en los 70s, de Garay y Johnson. Los autores son Garey y Johnson, son dos autores. Creo que es P versus NP, Guide to NP Completeness o algo así, el título exacto no me lo acuerdo. Es un libro de tapa negra que está en la biblioteca. Y al lado de él, o debería haber al lado de él, había hace unos años, no sé, hace mucho que no entro a la biblioteca, había varios del mismo tipo, de complejidad. Papadimitri en particular, además de tener varios libros sobre flujos, creo que tiene uno sobre complejidad bastante bueno. Y creo que estaba en biblioteca, no me acuerdo si lo leí en la biblioteca o lo vi en otro lado. O sea, ahí hay mucho. Y obviamente, bueno, tener el internet, te metes en... Supongo que no lo he verificado, porque supongo que si te metes en la página de Wikipedia de P versus NP, debe tener en las referencias, debe tener un montón de referencias que podés empezar a explorar por ahí.
Ujú. Pero no sé, la verdad que no verifiqué el artículo de Wikipedia en inglés, pero en general son buenos, lo hace gente buena, así que debería estar bueno. Pero honestamente no lo he mirado. Ok, gracias. Entonces, hago el switch del otro documento este. La clase que viene voy a dar la última parte del anterior y la parte 2 de este, y un poquito de la parte 1. Y ahora daría, para terminar hoy, la parte 1 acá para entender esto de lo que mencionaban de problemas que son como traducciones unos de otros. ¿Qué significa una traducción? Entonces, vamos a tratar de introducir esta idea de traducción de problemas, y esto nos va a dar unas nuevas clases que se llaman NP-hard y NP completo, y CoNP-hard y CoNP completo. Como digo, esto sale de esa herramienta de que compara problemas de decisión, traduciendo unos en otros. Entonces, básicamente lo que queremos es hacer como una jerarquía de problemas de decisión y de decir, dados dos problemas, ¿cuál es más difícil? O viceversa, ¿cuál es más fácil? Entonces, por supuesto que si supiéramos todo lo que es saber de los problemas, lo simplemente decimos, bueno, el más fácil es el que tiene un algoritmo de menor complejidad que lo resuelva, pero justamente estamos en un área con problemas donde nadie sabe cuál es el mejor algoritmo que lo resuelve. Entonces, por eso tenemos que apelar a otras cosas. Entonces, el concepto clave es un concepto que se llama reducción polinomial. Y básicamente lo que queremos decir es que vamos a decir que T ya doy la definición técnica, pero si queremos reducir un problema tau a un problema ρ, lo que vamos a querer de la definición es que si podemos resolver ρ, entonces podemos resolver tau con a lo sumo un esfuerzo extra polinomial. Y eso va a querer decir reducir polinomialmente. ¿Y por qué sirve? Porque, bueno, supongamos no sé resolver ni tau ni ρ, pero entonces puedo reducir polinomialmente tau a ρ. Me dice, bueno, ya está, deja de pensar en tau y concéntrate en ρ. Porque si podés resolver ρ, vas a poder resolver tau con a lo sumo un esfuerzo extra polinomial. Entonces, el problema ρ es el más difícil, el que te tenés que concentrar. Ahora, un problema con el concepto de reducción polinomial es que hay varios conceptos de reducción polinomial dando vuelta. O sea, yo me acuerdo haber leído 3 en detalle y creo que hay como 4, 5, 6, no sé cuántos hay. Pero no los voy a dar a todos, voy a dar los dos más conocidos, que son la reducción polinomial de Cook, que en algunos libros le llaman Cook-Turing o simplemente Turing. En realidad lo que pasó fue que Turing dio una reducción entre problemas, pero no tomó en cuenta lo de polinomial, era simplemente para reducir un problema. Recordemos, Turing estaba en los inicios de la teoría computacional. Ahí. Esperen 2 segundos. Entonces, en los inicios, bueno, a él solo interesaban clases de reducir problemas a otros, pero no estaba interesado en las complejidades. Cook sí, y tomó esa idea y le agregó lo de polinomial. Entonces, por eso, algunos le llaman reducción de Cook, otros de Cook-Turing y otros de Turing, pero le agregan polinomial. Y después está la reducción polinomial de Karp, donde el Karp ese es el de Edmonds-Karp. La que más se usa es la de Karp. Yo les voy a dar una idea de las dos, pero de ahora en más, después vamos a usar siempre la de Karp, porque todo el mundo usa esa. La primera fue la de Cook, y la que todo el mundo usa es la de Karp. O sea, Karp mejoró la reducción de Cook. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Para empezar, si podemos reducir un problema a otro por medio de una reducción de Karp, entonces también se puede reducir por una reducción de Cook. O sea, probar Karp automáticamente prueba Cook. Al revés, en cambio, no vale. No es que no valga. No se sabe
si vale o no. Nadie lo ha podido demostrar y nadie ha podido dar un contraejemplo. O sea, nadie ha podido dar un ejemplo de algo que se puede reducir con Cook y no se puede reducir con CARP. Lo que sí han probado es que esto es equivalente a que NP sea igual a CoNP. Estas dos nociones dan origen a conjuntos distintos, NP hard y CoNP hard, de los que yo había hablado al principio. Y en realidad, con CARP, estos son dos conjuntos distintos y con Cook son iguales. Entonces, eso es otra razón por la cual los investigadores de esta área usan CARP, porque es más granular. Entonces, crea más clase de complejidad y permite distinguir problemas que Cook los ve como iguales. Entonces, los investigadores usan más esta CARP. Otra razón que no escribí es que me parece que las pruebas con CARP son más fáciles, aunque no parezca. Hace unos años me acuerdo de haber leído en Estados Unidos que había una discusión sobre si no habría que cambiar y dar Cook primero en vez de CARP y no sé qué. Pero lo que pasa es que si en un curso corto, si les diera todo con la reducción de Cook, después no entenderían nada de literatura. O sea, eso está bien hacerlo en un curso grande. Puede ser que uno diga, bueno, voy a dar un mes de reducción de Cook y después voy a dar 2 meses de reducción de CARP. En un curso de 2 clases no puedo dar Cook porque si no, no podemos dar CARP. Entonces, ¿cuál es la idea de las dos? Pero doy las dos para que tengan la idea de las dos y para que vean específicamente cómo se usa CARP. Entonces, Cook, usando esa idea que queremos de reducción, definió lo siguiente. Dice que tau se reduce polinomialmente a rho si pasa lo siguiente. Supongamos que tenemos un oráculo, o sea, o un mago, o un dragón que te puede ver el futuro, que es capaz de resolver instancias de rho en tiempo O de 1. Entonces, teniendo acceso a ese oráculo, vamos a decir que tau se reduce a rho si podemos construir un programa que tome una instancia de tau y haciendo una cantidad de polinomial de llamadas al oráculo de rho, o sea, no puede llamarlo exponencialmente, pero puede llamar una cantidad polinomial de veces, que puede resolver tau haciendo además un tiempo polinomial de cálculos extras. Entonces, una que podemos llamar muchas veces a rho con instancias distintas para resolver una instancia de tau. O sea, puedo tomar la instancia de tau, transformarla en muchas instancias distintas de rho, mientras no sea una cantidad no polinomial de instancias. Le pregunto a rho la respuesta para cada una de esas instancias y después las junto todas y hago algún cálculo extra y entonces puedo decidir qué hago con tau. Y en particular tiene este poder, o sea, supongamos incluso que yo dijera, no, solo voy a permitir una llamada al oráculo, ponele. Pero incluso en Cook, yo puedo hacer una llamada al oráculo y, dependiendo de la respuesta que me dé, hacer cosas. O sea, que esté dentro, es como que yo llamo a una función extra, la llamo y dependiendo del resultado, hago cosas para procesar para tau. En cambio, CARP es mucho más restringido. Es mucho más restringe mucho más lo que se puede hacer. Para empezar, solo permite una llamada al oráculo, no una cantidad polinomial de llamadas. Y la otra gran restricción es que no se le puede hacer nada al resultado. Hay que usarlo directamente como viene. Es decir, esta es la definición de reducción polinomial de CARP. Diríamos que tau se reduce polinomialmente a rho y la notación es ese tau menor o igual que rho con un p como subíndice. Si existe un algoritmo polinomial que transforma instancias de tau en instancias de rho. O sea, tengo una instancia de tau, la voy a transformar en porque quiero llamar a rho, así que tengo que construirme una instancia de rho. La transformación que me transforma la instancia de tau en una instancia de rho tiene que ser polinomial, por eso es reducción polinomial. Y esa traducción de una instancia de tau a una instancia de rho
tiene que ser tal que la respuesta de tau a la instancia original sea igual a la respuesta de ρ a la instancia inducida. O sea, dado x, creo una instancia a de x, y tau de x, la respuesta de tau a x, tiene que ser igual a la respuesta de ρ a de x. Las respuestas son sí o no, así que en realidad lo que estamos diciendo es que para probar que algo se reduce comparativamente es, tenemos que dar el algoritmo A, que transforma instancias, mostrar que es polinomial, probar que si tau en la instancia original da sí, entonces ρ en la instancia esta inducida también es sí, y viceversa, que si ρ es sí, en la A de x, entonces la tau era sí. O bien los equivalentes lógicos. Por ejemplo, en 3, en vez de probar que si ρ de A de x es sí, entonces tau de x es sí, podría probar que si tau de x es no, entonces ρ de A de x es no. Pero en realidad son tres cosas que hay que probar. Hay que probar. Hay que probar tres cosas y hacer una más. Hay que primero dar el algoritmo, pero no basta con eso. El algoritmo de transformación de instancias, demostrar que es polinomial, eso en general es fácil, y luego demostrar las dos implicaciones de que si una de esas da sí, la otra da sí, y si la otra da sí, la primera da sí. Y aunque en el aire así parezca trivial, en la práctica yo lo que he visto a lo largo de los años es que los alumnos se equivocan frecuentemente con esto. Probablemente, o sea, no todos los alumnos, ni más de la mitad, pero un porcentaje, digamos, importante. O sea, diría, no sé, 10%, 15% quizás. Porque yo sospecho que es por memorizar las pruebas, porque es como que, por ejemplo, intentan probar la parte 2 sin dar el algoritmo. Y bueno, si no lo das, ¿cómo va a probarlo? O bien intentan probar una implicación y usan a lo que quieren llegar en medio de la prueba. Muchas veces lo que pasa es que quieren probar que una parte de la prueba, por ejemplo el 2, y entonces están probando el 2 y en medio del 2 ponen parte del 3, entonces se confunde todo. Yo sospecho que esto es por memorizar la prueba. Obviamente necesitan un poco de memoria, porque sin memoria no van a aprender nada, pero sin entenderla. Entonces, la mayoría lo hace bien, la mayoría lee la prueba, la entiende bien, si bien son largas, ya vamos a ver la clase que viene, las entienden y las demuestran bien, pero hay un porcentaje, afortunadamente no muy grande, que se ve que no las entiende y las memoriza y entonces después les da mal. En todo examen final vamos a dar una de las pruebas, vamos a pedir alguna de las pruebas de esta reducción. Y para terminar, entonces, de todos modos creo que esta parte lo voy a repetir la clase viene, pero había dicho que iba a decir que lo que era NP-hard. Entonces un problema es NP-hard si cualquier problema que esté en NP se reduce a él. Entonces es más difícil que todos los problemas de NP. Y es NP completo si es NP-hard y a él mismo es NP. Entonces, en principio podríamos decir, bueno, capaz que no hay ningún problema en NP completo, pero también diciendo que hay un problema que es el más difícil de todos. Bueno, lo que vamos a ver en realidad es que hay toda una categoría de problemas que son todos NP completos y que son los más difíciles. Son todos equivalentes entre sí. Cualquiera de esos problemas que ustedes demuestren que es polinomial implica automáticamente que P igual a NP. Y si algún problema en NP no es polinomial, todos esos tienen que ser no polinomiales. Entonces, la gente se concentra en esos. Y lo que vamos a probar la clase que viene es que, en particular, 3-color es uno de esos problemas. O sea, 3-color, vimos que 2-color es polinomial. Y 3-color no es solo que no vimos que es polinomial, no solo que nadie sabe si es polinomial o no, sino que está demostrado que si 3-color es polinomial, P es igual a NP. O sea, todo problema que se puede verificar polinomialmente se puede resolver polinomialmente. Cosa que no se aprobó con factorización. Entonces, 3-color está en una categoría distinta. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, creo que paro ahora la grabación. Si es que puedo. Bueno, dejo de presentar.
y detengo la grabación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte o si prefieren leer. Después voy a subir el amarillo y la clase que viene subo el azul. Y también voy a subir la grabación esta cuando me la den. No sé si tienen alguna pregunta ahora. Habían preguntado en el chat si A ver el chat. cuándo es la fecha, si saben la fecha del parcial. La fecha del parcial la tiene que decir Diego. A mí me dijo, en principio estaba pensando en el 29, pero no sé si ya la confirmó o no. Ah, listo. Pero no, digo, no lo tomen oficialmente de mí porque el que decide es Diego. O sea, él va viendo cómo van avanzando y todo, y él va a decidir qué día es, pero en principio tiene que ser un viernes, y creo que estaba coordinando con las otras dos materias para que sea un día que... Entonces me había dicho que en principio era el 29, no sé en qué quedó. Acá vi en el chat alguien que me decía, sí, efectivamente, pues ya supuse que la fecha para la entrega de la primera parte se extendió hasta el 12. Igual pueden empezar a hacer la segunda si quieren. Sí, ahí Ignacio dice que tiene preguntas sobre la... Sí, ¿puedo preguntar ahora o quieren hablar de...? Pregunta ahora. Listo. No hay... Es con respecto, por ejemplo, nosotros pusimos assert en las funciones que habría que implementar. Los deberíamos sacar, ¿no? Porque tengo entendido que los assert los usamos más que todo nosotros para ver los errores que tengamos. Claro, los assert... Bueno, eso depende de la filosofía. En general, hay una filosofía que dice que los assert no tienen que estar nunca en production code. Claro, o sea, como en una versión final del código no deberían estar. No deberían estar, y lo que me estás entregando es una versión final, así que no deberían estar. Bien, los De vamos todos a sacar. modos, Sí. digamos, no me importa que si están, sí me importan. ¿Por qué dice grabando si yo había dicho que no grabara más? Bueno, no importa. Después, cuando nos vayamos, se cortará. De todos modos, digamos, no importa mucho si son pocos. Ahora, si llenaste de hacer por todos lados, lo más probable es que te corra más lento. Y lo otro es que si... Una cosa es que hagas un hacer de algo que no debería fallar si hiciste todo bien. Y la otra cosa es que hagas un hacer para verificar algo que en realidad tenés que verificar con una línea de código. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que ustedes tienen que leer, va a haber un ph nm, y que a continuación tiene que haber por lo menos m líneas. Puede haber más, pero tiene que haber por lo menos m, que son los lados. Entonces vos tenés que, en algún lado vas a tener que verificar que efectivamente leíste m línea, y si no leíste m línea, tenés que devolver el código de error. Sí. Poner una certa ahí está mal. Lo que tenés que hacer es un if. Está bien, sí. Eso lo hicimos nada más. O sea, tenemos re pocos assert en realidad y los podemos sacar, no hay problema. Y la otra es que, de vuelta, en general no voy a poner menos dn debug, pero si veo que hay una cantidad monstruosa de hacer, le voy a poner, y entonces si lo has usado mal, no te va a andar. Listo. Otro problema que tuvimos fue hoy probando el código con los flags, el sanitizer en las Mac tiraba como un error, digamos, como que, o sea, el código compilaba, andaba todo bien, pero le tiraba como un mensaje con un malloc o algo por el estilo, y en Linux no pasa, no nos tira lo mismo. Usted lo prueba con Linux, ¿no? Yo lo voy a, o sea, yo lo puedo probar con Linux o con un GCC que tengo para Windows, pero en general lo voy a probar para Linux. Si tuviese que adivinar, diría que el problema es una diferencia entre Clang y GCC. Igual, si tenés cosas con malloc, chequea Valgrind para asegurarte que no tenés leaks. Perdón, vos estás usando Clang. Eso, no Mac por defecto usa Clang. No, Clang sí. No uso nada. Nunca, no voy a usar Clang. Yo, si no uso Linux, voy a usar el GCC. Hay una versión de GCC para Windows. Listo. En el caso que no sé, me pasó un año que no sé por qué, justo no me andaba la máquina donde tengo Linux, entonces tuve que apelar a Windows. Pero en general voy a usar Linux. Bien, y la última pregunta. ¿Hace falta un README o no para el proyecto este? No, no hace falta. Perfecto. Para esta parte por lo menos no hace falta. Después capaz que le piden al final de todos y que me escriben qué problemas tuvieron o no sé, pero no, ahora no hace falta. De vuelta, la parte 1, como digo, es muy light. Es para que tengan algo para poder hacer la parte 2.
O sea, en particular, nadie va a ser bochado por la parte 1. Bien, bárbaro. Gracias, Daniel. La parte 2 la que le va a determinar, o sea, si la parte 2 está muy mal, capaz que la parte 1 te determine que al final estás bochado porque está en el borde. Pero digo, nadie va a ser bochado solo por la parte 1. Profe, una consulta. Sí. Encontrar que un problema pertenece a P tampoco nos dice que sea efectivo, ¿no? O sea, encontrar un algoritmo. Porque puede ser. Es lo que pasó con Primo. Se encontraron Claro. un algoritmo polinomial. Otro problema que había era, ¿cómo se llama esto? Optimización lineal. Que no, ¿ustedes vieron simplex en numérico? Sí. No- Bueno, simplex, el problema que resuelve es de optimización lineal. Simplex no es polinomial, pero funciona en la práctica muy bien en general. Entonces estaba la duda durante muchos años si ese problema era polinomial o no. Y en el 82, por ahí, lo resolvieron, encontraron un problema, un algoritmo polinomial que lo resuelve. Y tengo entendido que casi nadie lo usa porque justamente la complejidad, si bien es polinomial, es muy lenta, es baja. O sea, conviene usar simple aunque a veces falle. Claro, bien. Pero lo que pasa es que toda esta área es muy de teórica, o sea, uno quiere saber si está en P o no está en P, no tanto las aplicaciones. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces voy después al aula virtual y subo las partes 2, la grabación y... Ah, un poco tarde. Bueno. Los veo, ahora vayan, no sé, yo subí el Meet al aula virtual y me fui del aula virtual, así que no sé si Diego debe haber subido algún link o algo para que se unan al práctico. Nos vemos. Nos vemos hasta el viernes. Hasta luego, hasta el viernes. El viernes es presencial, acuérdense.